haremos. A ver, ¿estamos grabando? Estamos grabando. Bueno, buenas noches. Esta clase se acaba de titular a sí misma El mito del sereno. ¿Qué? ¿Por qué se titula El mito del sereno? Pues no lo sé, pero habrá que averiguarlo en lo que nos queda de clase. De mitos va a hablar. Imagino que en fin, que la cercanía fonética me ha hecho una mala jugada, pero en parte yo creo que algún símil más le sacaremos a esto del mito del sereno. Porque os quería hablar de los mitos que pintan aquí los mitos, sobre todo los del sereno. ¿Y quién es el sereno de este mito? A ver, pues la cosa viene de, si os acordáis, de la clase que hicimos sobre la teoría clásica, que decíamos de Aristóteles en la poética, que dice, os acordáis, ¿no?, que el drama era la imitación de la práctica a través de una forma, es decir, la mimesis praxeos. Haciendo griego de pueblo, caza mizos a través de los mitos. Vale, hemos explicado más o menos el concepto de mímesis, y si no lo haremos otra vez. Hay un libro muy interesante que podéis ir leyendo, que es de Auerbach. Espera que lo escriba aquí para que os quede constante. Auerbach se titula Mímesis, y es el tratado por excelencia sobre la mímesis, aparte lo de Tatarkiewicz y tal. Este es un buen libro. Pues bien, deberíamos, si no lo hemos hecho, tratar de la noción de mímesis, de la noción de praxeos, de praxis, y de la noción de mito. Como no recuerdo honestamente si lo he hecho en otras clases, voy a empezar con la de mito. Si hace falta ya completaremos los cromos. ¿Por qué por la del mito? A ver, es interesante esto del mito porque que utilice Aristóteles esta expresión de mito, que debamos imitar las prácticas recurriendo a mitos, porque evidentemente al hacerlo, al tirar de esa palabra, se nos hace evidente que no significa lo mismo que lo que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque si yo hablo del mito del sereno, o del mito del lechero, o de los Beatles como grupo mítico, evidentemente no estoy usando la palabra mito en el mismo sentido que lo usaba Aristóteles. Y esto es importante y ahora veréis por qué. La noción de mito está muy cargada, evidentemente, en nuestra culturilla contemporánea, en nuestra alta y baja cultura. Hablar de un mito es hablar de algo que está muy extendido, que ha circulado mucho de historia, un cuentecillo, que está muy extendido pero que es fundamentalmente falso, o que no tiene gran cosa que ver, evidentemente, con la realidad, ¿verdad? Luego veremos lo importante de esta relación con la realidad, como si esto fuera leche, ¿no? Vale. ¿De dónde viene esto? ¿Y qué implicaciones tiene? Pues muchas y peludas. Aquí vamos a la pizarra, aquí al lado. Y os he apuntado aquí dos libros, solamente dos, significativos. Uno es de Husserl, el fundador de la fenomenología, gran y pesadísimo filósofo donde los haya, que tiene un libro que se llama La crisis de las ciencias europeas, del año 36, telita con el año, en que el hombre de alguna manera tematiza que Occidente, Europa, es grande y es justa y es poderosa porque en un momento determinado de su historia hizo el paso, el tránsito del mito al logos, es decir, dejó de basarse en historietas más o menos simpáticas y más o menos populares para basarse nada menos que en la razón. Y la razón tenía unas características, y es que era universal, valía para todos, ¿verdad?, como la razón matemática, era democrática porque todos teníamos acceso a la misma, y sobre todo daba cuenta del mundo de un modo fehaciente, de un modo real, es decir, daba cuenta del mundo previniendo las causas y proporcionando los medios adecuados para producirlas, los efectos buscados, ¿no? Hay un libro, de hecho, del 42, otro año que también se las trae, de Nestlé, que se titula explícitamente Del mito al logos. Con todo esto se intentaba salvar un poco esa especificidad de Occidente, ¿no? Occidente, Europa, como una cultura racional, científica, tolerante, abierta y tal, frente a todos los demás, sean los pueblos colonizados, que desde luego pues notorio, nunca han sido más que medio humanos, ¿verdad? Tal, como sobre todo también en esa época con los totalitarismos, no tanto con los fascistas como con los soviéticos. Este era un poco el tema, y eso es lo que muchas generaciones, un par o tres de hecho, hemos mamado al estudiar filosofía o al estudiar teoría de la ciencia, que vamos, que de alguna manera Occidente era una anomalía porque había habido este paso del mito al logos, ¿no? Como que los griegos, y además lo habían hecho los griegos, nada menos. Pues eso, fundamentalmente la era clásica, ya lo habían visto, y ya como un tiro ya hemos ido directamente hasta las democracias liberales occidentales. Y esto pues es un poco cuento chino también, es un mito, ¿verdad?, en el mal sentido. Vamos a retroceder dos pizarras, para ponernos aquí en la primera, y revisar que si buscamos en Homero, ¿verdad?, ese gran padrecito de la cultura occidental, ese padre de todos los mitos, donde siguen saliendo películas de Hollywood y tal, pues veremos que en Homero mito significa palabra.
o discurso, cosa que se dice meramente, ¿no? De hecho, en una expresión homérica que es mitón e ip, los que leemos Homero griego, así, por las noches coger el sueño, sabemos que mitón e ip es más o menos esto que dice en la pizarra. Va Almenda y dice, va el tío y dice, no. Hola, ¿qué hay? Sí, efectivamente, es hola, ¿qué hay? Es decir, la noción de mito en Homero no tiene ninguna connotación de relato falseado, un relato interesado, es meramente la palabra, el decir, ¿verdad? Esto en Homero, que es más antiguo que la tos, pues va evolucionando, ¿no? Luego en Platón y en Aristóteles y en los grandes trágicos, ya en Eurípides, en Sófocles y tal, ya encontramos que mitos alude más bien a una narración, a una forma. De hecho, Aristóteles, en la Poética, en el capítulo 13 y 14, explica que un drama se monta básicamente combinando pues situaciones muy básicas. Por ejemplo, hay gente maja, gente chunga y gente que es un poco in between, que ni una cosa ni otra, ¿verdad? 3 tipos de personajes. Y luego a esos 3 tipos de personajes les puede ir cojonudamente, yendo de lo malo a lo bueno, les puede ir fatal, yendo de lo muy malo a lo bueno, o les puede ir Ramón e ir variando. Y se pueden cruzar. Puede ser que al que es bueno le vaya peor, al que es malo le vaya mejor, ¿verdad? Y se vaya cruzando. Pues bien, esas tramas, ese plot que dirían los americanos, es el mito. Eso es lo que significa mito en esa época, que es básicamente una forma, una trama, ¿verdad? Bien. ¿Por qué nos interesa esto? Pues por muchas razones. Por muchas razones. Porque... A ver, aquí se me acaban las pizarras, no tengo tiempo de prepararlo con esto de la cena, así que a partir de aquí trabajamos sin red. ¿Por qué nos interesa esta definición de mito que todavía está manejando aquí esta gente? Pues no por lo que dice, sino por lo que no dice. Me explico. Porque en el paso del mito al logos fantástico, lo que vamos a ver es que la noción de mito como forma es una noción que es fundamentalmente diversa. Es decir, que asume la convivencia de múltiples tramas. Aristóteles, cuando explica el drama, explica que le puede ir a la gente bien o mal, le puede ir bien o mal a este, bien o mal al otro, la rueda de la fortuna, los personajes, tal. Todo esto admite múltiples combinaciones y ninguna es más cierta ni más falsa que la otra, ¿no? De alguna manera, en alguna parte de Aristóteles sí que se empieza a ver ya una diferencia con la noción de logos como razón, en la medida en que logos pretende de alguna forma dar cuenta de las cosas como han sucedido. De hecho, por ejemplo, Heródoto, el historiador, el padrecito de todos vosotros historiadores, dice que los historiadores cuentan las cosas como han sucedido y los poetas en cambio las cuentan como podrían haber sucedido y acaso como deberían haber sucedido. Pero eso no implica decir que los poetas sean mentirosos, como Platón un poco a veces sí que parece dar a implicar, ¿no? Sino parece más bien consistir en que hay múltiples verdades, ahora hablamos enseguida de esto de la verdad, y las de los poetas tienen que ver más con la lógica interna de los caracteres, de los personajes, de alguna manera también, ¿no? Y esto es muy hermoso. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque la noción, y aquí vamos a ir metiendo en conceptos, los griegos, y eso es bonito ya que estamos fundamentando, carecen de la noción de verdad que tenemos nosotros, carecen de la noción de realidad. Cuando un griego quiere decir que algo era verdad, decía que algo era aleces. Verdad en griego se dice, espera que lo apunte, aletheia. Alecesis, perdóname, aletheia, esto. ¿Qué significa aletheia? Pues la A primera es un alfa privativa, o sea, ya que no, es lo que viene después, y lezos significaba como algo así como cubrimiento, velo, algo cerrado. La aletheia era el desvelamiento, el progresivo, lento, reiterado, diverso desvelamiento de algo que no estaba muy claro, que estaba confuso y que se iba aclarando. Por ejemplo, una trama de una historia, que no la tenemos clara y se va aclarando, se va desvelando, y ahí, cuando la conocemos, es esa es la verdad, ¿no? Que es la consistencia plural y diversa, porque hay muchas aletheias. La noción de aletheia es plural, puede haber tantos desvelamientos como tramas diversas ahí, ¿verdad? Pues eso. En cambio, con el desarrollo de la civilización occidental, con el desarrollo sobre todo, y aquí nos vamos metiendo en harina, con el desarrollo de los estados, lo que va apareciendo es otra cosa. De hecho, la noción de logos se va afirmando frente a esta noción de mitos y le va quitando el terreno, ¿no? Como en estos paisajes sistémicos que nos gusta imaginar con los cowboys y tal, ¿no? Donde unos le van quitando el terreno a otros. La noción de logos, que significa ya también como mitos palabra originalmente, la noción de logos empieza a ser importante cuando se elige para traducir una noción hebrea que es dabar.
qué cosa sabe el Jordi, ¿eh? Dabar en hebreo, o en arameo, Sumatra significa palabra. ¿Y de qué viene esta palabra? Viene de la Biblia, cuando dice Dios al principio era que la palabra. Y luego dice, y la palabra se hizo carne, nada menos. Pero ¿de qué se trata? De una palabra que es la palabra, es el logos. O sea, cuando ya no es diverso, ya no es multiforme, ya no se desvela poco a poco, sino que estaba ahí desde el principio, ¿vale? Y en un momento dado elige hacerse carne para salvarnos, no sabe Dios qué cosa. Pero en cualquier caso ya aparece como un gran bloque. Y además, ojo, no es una palabra que dependa de una relación entre espectadores y, por ejemplo, dramaturgo, sino que es una palabra que está escrita, porque Dios la ha dictado y está en un pedazo de libro que, vaya, puede admitir lecturas o interpretaciones, eso sí, por parte de los sacerdotes o de los expertos, no por parte de vosotros, enanillos, y nada más. Entonces, con la aparición de las religiones monoteístas, las religiones del libro, sí se empieza, ahí sí, a constatar un paso del mitos al logos, de la diversidad a la universidad, a la universalidad de algo que eso sí se impone de un modo monolítico y de un modo preescrito, ¿de acuerdo? Esto es muy lento y no sucede así de cualquier manera. Hay un tipo que a mí me interesa mucho y que muchas veces he mencionaré cuando hablemos de los monstruos y tal, que haremos una clase sobre monstruos, que haremos muy bien, que es Carl Smith. Carl Smith es algo así como el teórico del derecho de los nazis, ¿no? Del Partido Nacional Socialista, aunque luego le echaron y tuvo muy mala vida. Pero vamos, este hombrecillo, aparte de otras teorías divertidas sobre el amigo enemigo y tal, es de los que recuperó las nociones teológicas para hablar de política. Claro, él decía, una tesis un tanto cabronada, decía que todas las teorías políticas derivaban de la teología y que las teorías del Estado de hecho eran como versiones laicas de las teologías, de la teología cristiana fundamentalmente, con Dios Padre y su ejercitillo de ángeles, sus funcionarios, etcétera, ¿no? Claro, luego le han dicho a Smith que es mentira, que en realidad eso es así, hay una relación evidente entre la teología y la política, pero que es al inverso, es decir, los grandes sistemas teológicos se inventaron precisamente al hilo de la emergencia de los estados centralizados. En Egipto, en Persia, seguramente Babilonia tuvo algo que ver con eso y tal, y luego los estados helenísticos, claro, cuando el proyecto de Alejandro Magno, luego enseguida Roma, en fin, bastante evidente, ¿no? Entonces parece que sí que hay una relación entre lo teológico y lo político, en el sentido de que el absolutismo, es decir, la construcción de un poder que reúna mucha capacidad militar, económica, fiscal, demográfica, etcétera, necesita, como el agua, la palabra, necesita un referente único capaz de suscitar adhesión inconmovible. Y eso, la vieja noción de mitos, la vieja noción de trama aristotélica, no lo cumplía. Esto ya nos va llevando muy de lleno, para que estén aquí mis hijos en el ruido, oye, podéis piraros un poco, no hacen tanto ruido. O sea, me he escondido en el último rincón de la casa y están aquí dando la brasa. Es que esto es la leche. En fin. Bueno, el caso es que lo que no es la conexión con el arte, ahora la vas a ver enseguida. Zabalza. Estamos diciendo que no la ves o la vas a ver. No, te explico cómo la vas a ver. Disculpa porque las clases de media hora tienen este ritmo trepidante en el cual hacia la mitad es normal que estéis más perdidos que el pingüinillo, ¿no? Pero vamos aterrizando, ¿no? No se me da mal esto. A ver, la cosa viene porque definíamos que la construcción del drama, tomando el drama como el ejemplo paradigmático de el quehacer artístico, era la imitación de la práctica a través de una forma, ¿vale? La noción que se utilizaba para aludir a la forma era mitos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo es que uno de los elementos fundamentales en la construcción de toda práctica artística es esta forma, este mitos, que es una manera de aludir a la trama, a la palabra. Este mitos es una forma de construir sentido, es una forma de construir referencias que podamos compartir. Y es una forma radicalmente contrapuesta a la noción de logos, tal como lo ha desarrollado el sentido teológico y político en Occidente. Entonces, ¿por qué es relevante esto para el arte? Hombre, pues porque lo que estamos viendo es que había una lógica inherente, ahí sí, una lógica inherente a la realización de las prácticas artísticas que tenía que ver con la multiplicidad, que tenía que ver con la convivencia de múltiples verdades, múltiples desvelamientos, que tenía que ver con los diferentes acoplamientos que se suscitan, ¿verdad?, entre cada una de esas aleceyas y los posibles espectadores con el paso de los siglos, y luego una noción de verdad que es completamente ajena, en principio, al pensamiento artístico y que tiene que ver con las necesidades tanto de los sistemas teológicos como de los sistemas políticos extremadamente centralizados.
Ese es el paso, sugiero, del mitos al logos. Esa es la especie de deriva tremenda que hay de una sociedad, al fin y al cabo, descentralizada, muy amante de la autonomía, como era la sociedad de las polis y de las diversas ciudadillas y tal griegas, ¿verdad?, al logos ya como una cultura teocéntrica, monológica, monocontextual. Ahí tenemos un gran cambio. ¿Qué problema nos ofrece esto a nosotros ahora? Porque esto es muy antiguo, pero es estrictamente contemporáneo. Pues muy a menudo, compañeros, cuando nos rayamos con temas de arte contemporáneo, estamos intentando aplicar la estructura del logos, ¿verdad?, de esa única palabra que dice el gran padrecito Danto o el padrecito Bloom, la estamos intentando aplicar a donde deberíamos estar intentando ver mitos, es decir, formas, ¿vale?, tramas diferentes. ¿Entiendes ahora, Zabalza, la relación? ¿O sigue estando oscura? Mejor, ¿no? Más claro, vale, perfecto. Claro, yo os explicaba la noción de mitos precisamente para dar pie a uno de los elementos que van a estar en la parte de la autonomía modal, que es la parte de la policontextualidad. No sabéis por dónde va a salir, ¿verdad? Esto es como en el flamenco, siempre empieza uno a cantar y no sabe muy bien cómo va a acabar. Está claro dónde tiene que ir, pero cómo llega a ello, pues este ha sido mi hilo. Ahora lo rehacemos tranquilamente, ¿vale?, para dejarlo más claro. La noción de policontextualidad es una de las nociones más arduas, más duras que tenéis en la tercera sección del libro, en la República de los Fines, y está estrictamente conectada con esto que os digo de la noción de mitos, ¿vale? Tenemos, por tanto, que deshacernos de un montón de fantasmillas, de espectros que tenemos en el armario y que nos van a estar atosigando todo el tiempo. Uno sería la noción de realidad, por ejemplo, ¿no?, que cuando hablemos del realismo, pues vamos a tener que comer, o de la mímesis. Los griegos tampoco tenían una noción estrictamente de realidad. Tenían una palabra que era usía, que vendría a aludir a algo parecido a esto. Pero la usía de los griegos, sobre todo en Platón, es una especie de realidad, ¿cómo diría yo? Usía se suele traducir como sustancia. Y una realidad sustancial en la cual, de hecho, cada cosa se va pareciendo más a sí misma. En el sentido mismo de la aletheia, ¿verdad? Se va pareciendo más a lo que podría ser. Y entonces cada cosa tiene su propia verdad en la medida en que se relacione, se ajuste, se vaya cuadrando con aquello que Platón, que con cuidado, había determinado que era su sustancia. Por supuesto, Platón es un sinvergüenza y hay que ir con mucho cuidado porque está siendo muy prescriptivo. A ver, Lucas, no hay que ver el arte como una verdad, es más evocativo, abstracto. Vamos a ver. Sí y no, como siempre digo. Es más evocativo, está muy bien dicho. De hecho, es un palabra que le gusta mucho a Lukács. Lo que es evocador es lo que llama a algo, ¿no? Como en el vocativo del vocar, ¿no? Lo que llama a algo, el vocare, como cuando decimos que alguien tiene una vocación, ¿no?, se siente llamado a algo. El arte es evocativo, tiene poder evocador porque de hecho llama a otro acoplamiento diferente. En palabras de Pareison o de Goethe, el arte obviamente es generativo, es decir, que nos produce, nos genera reacciones, saltos disposicionales, acoplamientos nuevos que no hayamos previsto necesariamente, ¿no? Nos hace salir de nuestras casillas, como he dicho muchas veces, y eso nos gusta. De hecho, para eso buscamos el arte. En cierta medida, con lo que pasa con el logos es que se intentan clausurar precisamente todas las derivas inesperadas. Cuando te encuentras con un catecismo o te encuentras con un sermón, precisamente no se pretende que tu acoplamiento con el sermón sea generativo, es disciplinar, y eso es muy diferente. Entonces, mi punto, insisto en eso, es que como teóricos del arte vayamos con cuidado de no aplicar el esquema logos a lo que en principio podría ser un sistema lingüístico que funcione con el mitos. Es decir, que no intentemos aplicar filtros únicos a esto. Eso vale para siempre que nos rayamos cuando nos preguntamos ¿y qué es el arte? Más bien, la pregunta está fatalmente hecha. Deberíamos empezar por decir qué tipo de experiencias o qué tipo de cosas pueden ser llamadas arte y asumir que una se puede parecer a otras como un huevo o una castaña y que no pasa nada. ¿Vale? No es un absoluto lo que hay que buscar tras la obra. Si es un absoluto múltiple. Hay una expresión muy bonita que utiliza, bueno, ahora os voy a mencionar un libro que me interesa que manejéis, que menciona Chiara Bottici, que es una especie, ¿cómo se llama? Una universalidad plural. Si hubiera un absoluto, sería el de parte de una universalidad plural. La universalidad plural es otra forma de hablar de los repertorios, ¿verdad que sí? Es decir, la multiplicidad de formas
que en sí son indudablemente potentes. De hecho, cuando nos emocionamos genuinamente con una obra de arte o con cualquier experiencia que tenemos, no dudamos de que esa emoción es absoluta en su campo. Cuando tenemos un determinado arrebato de melancolía o de alegría exultante o de pena profundísima, para quien lo sufre, para quien se acopla con ello, eso es un absoluto. No va a decir, no, tu pena es relativa. Nos ha jodido. Claro que es relativa, pero en sí misma es una potencia. Esa potencia está muy bien que la busquemos, pero no pensemos que es la única. Ese es el tema, ¿vale? O sea, hablar siempre de mitos en ese sentido, de esta especie de trama de policontextualidad, lo que nos va a recordar es que podemos pedirle, exigirle esa potencialidad, ese absoluto a cada experiencia estética. Claro que sí, debemos hacerlo, porque para eso nos gusta, ¿no? Pero no pretendamos convertirla en el referente y la ley de todas las demás. Eso sería muy triste. Vale, de hecho, volviendo a la noción aristotélica de mitos, esta especie de trama en la cual veíamos a unos personajes que les iba mal, a otros mejor, tal y cual, lo que estamos viendo es que cada mitos, cada absoluto artístico, Lucas, de alguna manera estaría aludiendo a un orden de caracteres, por ejemplo. Recordáis el otro día en la clase de los melancólicos que lo veíamos, ¿no? Hay muchos tipos de temperamentos de caracteres y cada cual tiene su propia ley, su propio logos, deberíamos decir, ¿verdad? Y esto es lo que sería relevante. ¿Cómo lo veis? Más preguntas. Estáis muy callados hoy, no me decís nada. Voy muy deprisa. Jaja, será que tengo hambre. Vale. La intención. Lucas, ya que la has mencionado. La intención. Vamos a hablar de la intención. No, de las cosas que están llenas de dioses, sí, perdonad, es que no lo he explicado esto. Nada, esto es simplemente porque cuando hablábamos de lo del mitos al logos, pues Aristóteles, que intentó de alguna forma plantearse en algún momento como principio y origen de la filosofía en Occidente, pues decía que reconocía un precedente en Tales de Mileto como un pensador racional y de alguna manera sensato, etcétera. Claro, Tales tenía tales perlas como que todas las cosas están llenas de dioses. Esos diosecillos, de hecho, serían estos caracteres, estas tramas, estos demonios que hemos visto en alguna otra clase, ¿verdad? Así que todo eso está ahí. Que haya iniciativas, que haya diosecillos en todas las cosas, es de hecho, y mira, esto nos conecta muy bien con lo que decía antes Lucas, es de hecho lo que nos permite poner entre paréntesis el tema de la intención del artista. El artista, cuando genera una obra, como cualquier otro, pues puede estar al quite de determinado de esos diosecillos que pueda haber en sus materiales, en sus referencias, en su memoria, pero sin duda quien aparece y se acopla con esa obra atrae a otros, y uno lo llevan a otros, como las bolas de billar ideas en la cabeza de Lucas, dando botes, rebotan y generan resultados pues no necesariamente esperados, ¿no? O sea, cuando hablamos de la policontextualidad o de esta diversidad de tramas, de mitos, que es fundamental para entender el campo de lo artístico, me cansaré de decirlo, tenemos que entender que no solamente es una pluralidad inerte, o sea, una pluralidad que consiste en que haya muchas cosillas de lo mismo, sino que esa pluralidad a su vez genera otras pluralidades, es generativa. Otro de esos palabras que siempre salen, ¿verdad? Y no, Medina, no es paradójico que la individualidad busque la universalidad, para nada. No es paradójico porque, de hecho, la individualidad, toda individualidad se construye desde una determinada y parcial universalidad, empezando por el lenguaje. Perdonad que no quiero ser abstruso, ¿no? Pero si yo soy un individuo, una personilla, un individuo y nazco en esta ciudad y tal igual, lo primero que hago es de hecho construirme socialmente mediante un lenguaje. Un lenguaje es una universalidad parcial o una universalidad plural, como decíamos antes, ¿verdad? Y luego además, cuando ya una vez he superado el nivel básico de tener un lenguaje articulado y puedo escuchar y aprender y a su vez decir cosas yo mismo, lo más normal es que intente forjarme, si es que no está ahí al alcance de la mano, una pequeña comunidad de gente, de personillas como yo, con las que pueda compartir determinadas cosas, con las que pueda hablar o aludir a determinadas cosas sin que me miren como si fuera un friki. Eso es una comunidad. Y si a mí me gusta el flamenco, buscaré a otra gente flamenca con la que juntarme, si me gusta el jazz o el cine de Hitchcock. Y esas pequeñas comunidades de sentido son pequeñas comunidades estéticas
esferas públicas, ¿recordáis? Como las que veíamos en la autonomía ilustrada, que son pequeñas universalidades. De tal forma que no es paradójico en absoluto que el individuo busque esas universalidades, es lo que tiene que hacer. Y si no las encuentra, lo que tiene que hacer es construirlas, tramarlas, ¿no? De alguna manera. Porque en ese tramarlo es precisamente la única manera que tiene la pobre personilla de hacerse individuo. Porque quedándose él solo, revirándose de dentro y no recurriendo ni siquiera al lenguaje, me explicarás qué individuo iba a salir de ahí. Una especie de bola peluda, pero no un individuo humano, ciertamente. ¿Verdad? No compartir ese lenguaje. A ver. Vale, muy bien. Ahí vamos bien. De hecho, ¿os acordáis que en alguna clase hemos hablado de que el arte contemporáneo corría dos peligros? Si comparamos el arte contemporáneo con el drama aristotélico, con el mimesis praxeos, con la imitación de la práctica a través del mito, veíamos que para que el arte, ¿os acordáis de esto, verdad? Para que el arte sea relevante, tiene que aludir a una práctica con la que nos podamos acoplar. Y para que sea significativo, tiene que hacerlo a través de una trama que podamos seguir. De hecho, yo creo que buena parte de la popularidad que tienen los programas estos tomatescos de cotilleos y tal, tiene que ver con esto, con el hecho de que al fin y al cabo la gente, los personajes ahí reconocemos por lo menos tramas, mitos en ese sentido, es decir, en el que le va mejor o peor a la Belén Esteban, ¿sabes? Y podemos seguirla, podemos hacer sentido, podemos intentar construir algo. Esto es un tema muy peludo para hablarlo a estas horas de la clase, pero vamos, en cualquier caso, a donde voy es a que lo decíais antes, el problema de acoplarse sería no compartir ese lenguaje, efectivamente. Más que compartir un lenguaje, hay que compartir o poder de alguna manera seguir una trama determinada, saber hacia dónde van los tiros para poderle mantener el tema. Y luego la cuestión de que sea relevante o no para nosotros ya tendrá que ver con la práctica, la praxis, que esa obra refleje, que esa obra enactúe, por así decir, ponga en acción otra vez, ¿verdad? Aristóteles habla de la verosimilitud, pero verosímil es una palabra de origen latino, como es notorio, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estaba diciendo Aristóteles es que tenía que, de alguna manera, efectivamente, de nuevo, en actuar, reproducir la lógica interna, el logos interno, la razón interna de ese carácter determinado que estaba intentando reproducir. La verosimilitud en Aristóteles nunca se refiere a que el drama teatral tenga que reproducir algo que hemos visto en la calle, por ejemplo, o tenga que reproducir el mundo de una manera fotográfica, si es que eso existe, que eso lo tenemos que cuestionar. Se refiere precisamente a eso, a que sea capaz de adecuarse a la aletheia, al desvelarse de algo, de un carácter, de una trama determinada, de un orden de práctica con el que nos podamos acoplar, porque también es humana como nosotros, ¿verdad? Eso es lo importante. Y por cierto, ya que estamos con verosimilitud, con la verdad latina y la aletheia griega, con la aletheia pagana y la verdad de alguna manera teológica y monoteísta, es gracioso, por ser suaves, que la verdad esta sea aletheia, sea un desvelarse, y en cambio la verdad monoteísta sea un revelarse, ¿verdad? Mi maestro Aranguren siempre hacía guasas con esto, porque una verdad que se revela es una verdad que se vuelve a velar. De alguna manera es como que se muestra a sí misma así como quien enseña la patita, ¿no? Y se vuelve a tapar enseguida, ¿no? Ese volverse a tapar enseguida es como un cerrar el código en términos informáticos, es como un bloquear el comercio diario con esa verdad, ¿no? La verdad se nos ha mostrado pero se ha ocultado. Como los curas antes cuando hacían misa detrás de una cortina o vueltos de espalda al pueblo y hablando en latín para que no se entendiera nadie. Pues la noción esta monoteísta, tanto absolutista, bien es cierto, de verdad, de realidad y de logos, tiene algo de esto, tiene algo de buscar el revelado, es decir, el volver a velar. Lo que de alguna manera los pobrecicos griegos estaban desvelando a cachos, sin pretender mostrar ningún absoluto, o el absoluto, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Lo dejamos aquí? Para no liarla más. Hola, estáis todos muertos. Sí, muy bien, muy bien. Sí, más os vale hacer otro visionado, jaja.
No, vamos a ver, ahí lo vais viendo con calma. De alguna manera la idea es que estas nociones vayan cuadrando unas con otras. Y aunque a veces nos repitamos, que las cosas vayan tramándose, ¿vale? De tal forma que la noción esta de mitos como trama plural, diversa, universal, vaya encajando con la de praxis, con la de mímesis, etcétera. Y bueno, nadie dijo que no fuera a ser sencillo, camaradas. Y recordad que estas clases las está teniendo gente de máster también. Bueno, prometo la siguiente clase que sea más facilita, hablaremos de Belén Esteban o algo así, ¿vale? Venga, camaradas, a la buenas noches.